Bueno, solamente quería, antes de todo, comenzar con ustedes recordando algunas cuestiones que habíamos visto en la clase pasada. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de conversar sobre los principios jurídicos de la especialidad y cómo los principios jurídicos pues se aplicaban en casos de lo que era violencia en agravio de los niños y adolescentes. Bueno, en primer lugar, pues siempre mostrar mi agrado, mi satisfacción de poder compartir con ustedes estos temas de tanta relevancia y quería justamente poder de hoy vamos a desarrollar. En la clase pasada, entonces, también, además de los principios jurídicos, ustedes recordarán que vimos los distintos tipos de violencia en agravio de los niños y adolescentes que podíamos hacer referencia. El día de hoy vamos a detenernos en los derechos de los niños que son, pues, víctimas de violencia y maltrato, y a su vez también vamos a hablar de la aplicabilidad de la Ley 30.403, que prohíbe todo castigo físico o trato humillante en agravio de los niños. De esa manera, pues, el objetivo, tal como está planteado aquí, es conocer los derechos de las niñas y adolescentes en un contexto de violencia en la dinámica familiar y la prohibición del castigo físico y trato humillante en el ejercicio de la disciplina parental o la disciplina de los padres. Para eso vamos a tener que, pues, hacer referencia a algunas cuestiones previas, porque como es un tema de tanta complejidad, necesitamos siempre, pues, hacer referencia a ello, ¿no? A cuestiones previas que tienen que justamente nosotros tenemos que conocer. A su vez también será importante, pues, que veamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de violencia familiar y luego, al final, podremos centrar nosotros a lo que es el análisis de la prohibición del castigo físico y trato humillante, Ley 30.403. Una frase que nos es de mucha utilidad cuando hablamos de este tema del castigo corporal o castigo físico o trato humillante en agravio de los niños y adolescentes es reconocer o recoger una frase de Emilio García Méndez que dice: la historia de la infancia es la historia de su control. Es decir, por mucho tiempo, y esto la mayoría de los autores lo dicen, propiamente antes del siglo XVIII, pues nosotros teníamos invisibilizada a la infancia con respecto a ser un sujeto social, con respecto a sus propias características. Y esto pues era claro en lo que es el arte como producto social. Hay un estudioso que es Philippe Arié, de los niños en el antiguo régimen. Ustedes pueden encontrar pues esta investigación realizada por él, que pues lo que hizo fue ponerse a estudiar todas las obras de arte de la Edad Media y una Edad Media tardía y descubrir que en realidad el niño como tal no aparecía en el arte. Lo que teníamos era más bien una iconografía religiosa, o sea, si se representaba al niño era porque era el niño Jesús, digámoslo así, pero no era propiamente por ser un sujeto social, no era propiamente por un interés de representarlo, más aún si conocemos bien que las pinturas eran muy costosas, en esa época no existía la fotografía, ¿no? Y bueno, en realidad, pues, lo que vemos aquí, por ejemplo, en esta pintura, ustedes van a coincidir conmigo, que es una pintura que refleja, pues, a un niño, pero con toda la corporeidad y con todas las expresiones propiamente de un adulto, ¿no? La forma en que su forma como está sentado, que no corresponde a un niño de su edad, ¿no? Y bueno, tiene toda la actitud finalmente del niño Jesús, pero no tiene pues en sí, pero no tiene en sí, pues, o sea, está claro que es el Señor Jesús, pero no es, pues, no tiene reflejo de lo que implica ser niño como etapa de desarrollo humano. Y esto, pues, llevó finalmente a Piero de Francesca, ¿no? A retratar, pues, a mostrarnos este niño como producto social en el arte,
para que le diera una interpretación Philippe Arié en el sentido de que ahí hay un niño, sí, en apariencia, pero en realidad tiene las características de un adulto. Y esto puede llevar a que tengamos invisibilizado a los niños, que no le demos, pues, hoy en día su espacio, que hoy día no le demos su importancia, que hoy día no lo reconozcamos como un sujeto que se encuentra en una etapa de desarrollo humano y que amerita por parte de los distintos actores, sea de la familia, sea de la sociedad, sea de los agentes del Estado, el resguardo de sus derechos y la protección especial necesaria para garantizar su desarrollo integral. Entonces, tener invisibilizado al niño en la familia puede llevarnos a algunas representaciones sociales. Y una representación social es la del niño como propiedad. En realidad, y también tiene que ver con el niño como adulto en pequeño, ¿no? Ver al niño como adulto en pequeño, habíamos dicho, era desconocer sus características propias, su etapa de desarrollo humano, su especial vulnerabilidad. Pero ver al niño como propiedad significa que yo, padre, madre, puedo hacer con él, ¿no?, lo que considere, y no tengo pues en claro en sí que más bien lo que corresponde es darle un resguardo como sujeto de derechos, que hay límites a mi autoridad parental. Eso es importante, hay límites en mi autoridad parental, que este no es un objeto, este es un sujeto, y es un sujeto autónomo con respecto a los padres. Pero si lo vemos como un objeto, como una propiedad, pues esto nos acarrea pues dificultades, y una de las dificultades más grandes puede ser esta de justamente ejercer maltrato sobre ellos, porque en la medida que me pertenecen, yo sabré lo que más conviene al momento de disciplinarlo. Y esta disciplina puede, pues, finalmente dar lugar a un castigo físico, a un trato humillante. Yo creo que es muy importante que sepamos que este tema del maltrato infantil es un tema que corresponde a una dinámica transgeneracional. Es decir, a nosotros nos criaron, educaron, disciplinaron de una determinada manera. Nosotros vamos a tender posiblemente a repetir la forma como a nosotros nos criaron o disciplinaron, ¿no? ¿Y esto cómo se puede romper? Solamente tomando conciencia que la forma como se lo hicieron nuestros padres no necesariamente es la más idónea. Y en la medida que nosotros vamos yendo más hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, históricamente hablando, podemos nosotros ir descubriendo cómo es que era no solamente permitidos, tolerados, sino hasta promovido que los padres pudieran ejercer algún grado de violencia al momento que disciplinaban a sus hijos. Y esto, en primer lugar, lo decíamos por el tema, pues, de ver al niño como propiedad. Es mi hijo. A ustedes les habrá pasado, seguramente, que han visto escenas, de repente no tanto ahora en esta situación de pandemia, pero antes de la pandemia han visto escenas de padres jaloneando a sus hijos o de repente, pues, gritándolos en la calle y niños, pues, en realidad, pues, exasperados con sus llantos, ¿no? Entonces, estas escenas, a veces nos hemos sentido empujados a intervenir. La cuestión es que si hemos intervenido, posiblemente hemos obtenido una respuesta del padre o madre diciendo, usted no se meta, es mi hijo, ¿no? O este es un malcriado, ¿no? O sea, descalificando a su hijo, ¿no? Entonces, vemos nosotros que son cuestiones culturales, son cuestiones difíciles de intervenir. Y como es una cuestión cultural, tarda. De repente hoy día hablamos más de los niños y adolescentes como sujeto de derechos, y hoy día los niños están mucho más empoderados, verdaderamente a veces ellos buscan defenderse de alguna manera, porque ya tienen información, y poner un pare, pues, a sus padres al momento que estos buscan castigarlos o corregirlos. Pero acá en lo que se trata, como vamos a ir descubriendo, no es restar a los padres su función de disciplina de sus hijos o su rol de disciplina. No es eso, para nada, sino es justamente cambiarnos un poco el chip y entender que la disciplina no va aparejada de lo que es castigo físico y trato humillante, sino que la disciplina hay que aprender, hay que desaprender lo que aprendimos en nuestra dinámica familiar y hay que aprender una nueva, pues, forma de crianza, que se habla de crianza positiva, y esa es parte de lo que conversaremos el día de hoy.
Entonces acá, por ejemplo, miren qué importante este caso, ¿no? Dice, John Benito Vilches Chira, de 33 años, fue detenido por la policía del distrito de Alto Perú en Chimbote por agredir físicamente en el vientre de su pareja gestante, ¿no? Hoy en día, no sé si lo sabemos, pero es interesante conocer que, bueno, en realidad lo tenemos ya incorporado en nuestro Código Penal de años atrás, que hay delito de lesiones al niño concebido, al niño que está en el vientre de la madre. Hay delito de lesiones. Entonces, bueno, en general lo que vemos aquí es un sujeto que arremete contra la mujer, posiblemente con el ánimo de pues, producirle aborto. Es lo más probable, ¿no? Entonces, eso está claro. Y después también lo que tenemos nosotros, es una situación en la cual, como vemos, el sujeto pateó la puerta, irrumpió violentamente en el dormitorio de la madre con el fin de llevarse a la hija de ambos. O sea, agrede a la mujer, agrede al niño concebido, ¿no? Violenta a la mujer y finalmente también agrede al niño concebido. Y lo que pasa es que lo hace ante la negativa de la madre de que él podía llevarse a la hija de ambos. Pero la cuestión es esta, o sea, ¿quién es la hija de ambos? ¿Es un objeto que uno puede peleárselas para recobrarlo? ¿O finalmente es una niña que en este caso sufría al ver esa escena? O sea, hemos hecho a la niña testigo de una escena de violencia. ¿No? Pongámonos en el rol de esta niña por un momento, pensemos en lo que pudo haber estado sufriendo, pero esto justamente porque el padre, totalmente desubicado, percibe a la niña como un objeto que tiene que recobrarlo a toda costa, no importando cuáles sean finalmente las consecuencias. Entonces, tenemos también, pues, el tema de la niña como propiedad en lo que es maltrato de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Acá lo que vemos nosotros es cómo este maltrato ha tenido lugar con mucho énfasis en esta situación de pandemia. O sea, hoy en día sabemos que lamentablemente a nosotros nos han distanciado, a nosotros nos han recluido en nuestras casas, hemos hecho mucho trabajo remoto, ¿no? Y esto pues ha significado que tengamos que estar de alguna manera aislados. Y esto pues ha favorecido definitivamente a que se incremente el tema de maltrato de los niños y adolescentes. Entonces, lo que tenemos es de forma más continua, prolongada, de manera cotidiana, a un niño y adolescente, pues conviviendo con su agresor en su propia dinámica familiar. Y es que hay que entender algo, o sea, en realidad, si en la mayoría, digo, estadísticamente hablando de casos, ¿no? Que sucede maltrato en agravio de los niños, tiene lugar en el propia dinámica familiar. Es su propio contexto, ¿no? La familia ha dejado de ser vista como un espacio necesariamente protector en el resguardo de los derechos de los niños. Es en la familia más bien donde se transgreden más derechos en los niños. Entonces, como cuestiones previas que tendríamos que justamente nosotros referirnos, es, en primer lugar, el fin jurídico de la familia, ¿no? En el fin jurídico de la familia, nosotros sabemos que la familia sigue siendo la institución natural fundamental para el desarrollo de sus miembros. No solamente lo dice la Constitución Política del Estado peruano, sino que vamos a encontrar mucha normativa internacional conexa en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, hacer referencia continuamente a que el Estado debe brindar protección a la familia, ¿no? Y esto, pues, esto es importante, ¿no? Eso es importante porque la familia, entonces, es la llamada a velar por la autonomía, por el desarrollo integral y proyecto de vida de sus miembros,
¿no? Y cuando hablamos de niños y adolescentes, entendemos pues que son los padres, entonces, los que tienen un encargo social. Y hay una presunción legal. La presunción legal es que los padres van a cuidar de sus hijos. Entonces, esta presunción tiene que ver con que van estos a progresivamente tener autonomía frente a sus padres. Los padres son los representantes legales de los hijos, pero a medida que va creciendo el niño o adolescente, este va cobrando autonomía también para actuar en el mundo jurídico sin requerir de un representante legal. Y esto, por ejemplo, para nosotros, la edad de más relevancia jurídica es la edad de 14 años, porque la ley lo dice, porque es a los 14 años que se puede reconocer un hijo, es a los 14 años que se puede utilizar a trabajar, es a los 14 años que se puede infringir la ley penal y ser privado de libertad, ¿no? Es a los 14 años, de manera negativa para mí, que pueden contraer matrimonio con autorización de los padres y instancia judicial, pero lo que les quiero decir es que definitivamente es distinto, pues hablábamos de justamente una autodeterminación progresiva, hablar de un niño de 8 años, hablar de un adolescente de 15 años. Para la ley es distinto, porque ya tiene más autonomía, el mayor con respecto al más niño. Otra cuestión también importante, entonces, es que la familia tiene ese rol. La familia tiene, pues, la función de ayudar en el aprendizaje del sujeto de lo que implica ser, pues, un sujeto con derechos, con deberes también. Entonces, la familia, una cuestión importante también, es una cuestión fundamental. La familia, pues, si bien es cierto, es un espacio, pues, aparentemente privado, ¿no? Porque definitivamente, pues, lo es en lo que implica su dinámica de interacción cotidiana, pero sin embargo no lo es desde una perspectiva legal, jurídica, porque es posible intervenir en la familia, pero obviamente bajo unas cuestiones justificadas. O sea, en otras palabras, es posible intervenir, es posible irrumpir en la dinámica familiar cuando hay la afectación del derecho de uno de sus miembros. Entonces, ahí vemos los derechos de los niños y adolescentes como un asunto de orden público, de interés social. Los derechos de los niños y adolescentes, pues, son merecedores de una protección especial del Estado. Eso está dicho constitucionalmente. Entonces, esto es, pues, importante, ¿no? Importante saberlo, importante, pues, conocer que si bien es cierto, es una dinámica que en su convivencia, en su cotidianidad puede tener un carácter privado, pero propiamente pierde ese carácter privado cuando se legitima una intervención estatal en su propia dinámica, cuando hay afectación de derechos fundamentales en los miembros que la integran, y que puede llevar de manera extrema, como veremos en próximas clases, a retirar al niño de su familia. Una cuestión, pues, también importante es que cuando hablamos del derecho a la integridad, estamos aludiendo a que no solamente se vulnera el de un derecho fundamental en este titular de derechos, que es el niño o adolescente, sino también a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y bueno, y esto porque finalmente no se ha respetado el orden constitucional. Cuando se dan las normas, cuando se establece, pues, la negación plena de que se pueda afectar el derecho a la integridad de un sujeto en su propia dinámica familiar, cuando hay maltrato, cuando hay violencia, como decimos en esta frase, no solamente entonces se transgrede un derecho fundamental en el titular del mismo, sino que también se afecta a la sociedad en su conjunto, porque se ha vulnerado el orden social manifiesto en un orden constitucional. Entonces, esto tiene que repararse, esto tiene que resolverse. Y bueno, otra cuestión también importante es que el derecho a la integridad tiene un carácter de interdependencia con otros derechos. Es un derecho de tanta relevancia, este del derecho a la integridad, que justamente su afectación lleva a la afectación de otros derechos, como es su derecho a la salud, a la vida y a la identidad. Salud, cada vez está más claro que atentar contra la integridad de un individuo lleva necesariamente a atentar contra su salud,
su salud, se habla mucho también ahora de la salud mental. Y en términos de identidad, ¿por qué? Porque estamos hablando de un niño, un adolescente, y está en un proceso de construcción de identidad. Y si en su cotidianidad es víctima de maltrato, esa construcción de identidad se va a ver afectada. Y cuando hablamos de identidad, ahí podemos hablar también del tema del autoconcepto, ¿no? Si a un niño continuamente se le dice, eres un sonso, ¿no? No se le insulta todo el tiempo, él necesariamente va a ser parte de su autoconcepto el hecho de creer que es un sonso, porque se lo hemos repetido una y otra vez. Hubo un experimento muy bonito, ¿no? Que en realidad fue muy interesante. Se utilizó con un ser vivo, con una plantita, seguramente lo han escuchado. A esta plantita habían dos plantas. A una planta se le repetía frases muy bonitas, ¿no? Se le hablaba de su belleza, ¿no? De lo importante que era, de cómo contribuía con la humanidad, y se le hablaba en un tono muy dulce, mientras que en la otra plantita se le gritaba, se le hablaba mal. Y lo que se pudo ver, y eso nos parece increíble, pero como la planta es un ser vivo también, pudo captar todo lo que fueron, pues, finalmente estas manifestaciones de afecto o de desafecto. Y allí, pues, lo que se vio fue que la plantita que recibió halagos, cariño, creció hermosa, mientras que la otra plantita más bien no se desarrolló. Entonces, y esto es una cuestión que tiene, solamente este ejemplo, podemos nosotros entonces ver cómo puede afectar a una persona. Yo creo que no necesito explicarlo más, cada uno de nosotros fácilmente lo puede deducir, ¿no? Y más en una etapa en que se encuentra en desarrollo, una etapa en que está en crecimiento, ¿no? Puede verse más afectada con un tema de maltrato continuo, ¿no? Entonces, por ello es la interdependencia, ¿no? Identidad, el autoconcepto. Si continuamente le damos una característica a un niño o un adolescente, este lo va a incorporar, este va a creer que así es. Y esto finalmente termina también impactando a nivel de su autoestima. Y definitivamente termina impactando en su desarrollo integral. Bueno, con respecto a esto, más allá de que nosotros podamos deducirlo o explicarlo de alguna manera, yo creo que es importante que partamos de las evidencias. O sea, científicamente, ¿qué se nos dice con respecto al nivel de afectación o lo que implica la afectación de un niño en su integridad? Miren, interesante, dice, el abuso físico, sexual y psíquico por parte de los padres, las madres y cuidadores aumenta la probabilidad de violencia de pareja y de violencia sexual durante la adolescencia y la edad adulta. Importante, ¿no? O sea, en otras palabras, entonces ahí lo que tenemos nosotros es cómo, ¿no? ¿Cómo se da esta situación? O sea, ¿cómo es que tiene lugar?